¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Acomódense, saquen el cafecito, el tequila o de plano algo fuertecito, porque hoy vamos a abrir el expediente de un galán que en los años 90 parecía tenerlo todo. Cara bonita, cuerpo de calendario, ojos claros, sonrisa de comercial y un futuro que pintaba para protagonista eterno de telenovela. Pero ya ven que la vida a veces cobra caro, y cuando cobra, no acepta pagos chiquitos. Hoy vamos a hablar de Héctor Soberón Lorenzo, un hombre que pasó de ser uno de los rostros más deseados de la televisión mexicana a convertirse en uno de los derrumbes más escandalosos de la farándula. Porque esta no es solo la historia de un actor que perdió fama. No, amigos. Esta es la historia de un hombre que fue señalado por traiciones, relaciones turbias, pleitos de paternidad, acusaciones gravísimas, un video íntimo que le reventó la carrera, vetos en televisión, amenazas, demandas, ruina económica, divorcio, enfermedades y un exilio profesional que lo terminó llevando muy lejos de los foros donde alguna vez fue tratado como galán. Protagonizando una telenovela y de repente te pasa todo ese pedo y pues ya la novela, pero aún así se sigue vendiendo la novela. Héctor Soberón fue de esos hombres a los que el físico les abrió la puerta antes que el talento. Rubio, atlético, de ojos claros y con presencia de muñeco perfecto, parecía fabricado para vender romances, portadas y suspiros. Pero amigos, miren, detrás de esa fachada de hombre invencible, había un muchacho inseguro, marcado por problemas al hablar, burlas en la escuela y una timidez que años después intentaría romper de la manera más inesperada, quitándose la ropa frente a mujeres enloquecidas antes de llegar a las telenovelas. Y sí, amigos, aquí hay de todo. Hay juventud, complejos, modelaje, comerciales, Televisa, muchachitas, Mi Pequeña Traviesa, Michelle Vied, Gretel Valdés, un matrimonio que terminó en lodo, una grabación íntima que se volvió escándalo nacional, acusaciones cruzadas, un supuesto hijo no reconocido, pleitos legales, una paternidad determinada por presunción, una segunda familia rota, trabajos lejos de la fama y una enfermedad que él mismo ha relacionado con años de silencio, coraje y emociones atoradas. Porque Héctor Soberón no cayó de poquito en poquito. Su carrera se fue desmoronando como castillo mal construido. Primero el escándalo, luego el veto, después el señalamiento público, más tarde los problemas legales, y finalmente esa imagen tristísima del galán de telenovela, convertido en hombre común, trabajando de lo que se pudiera para sobrevivir. Y aquí la pregunta está sabrosa desde el inicio. ¿Héctor Soberón fue víctima de una trampa mediática que lo destruyó injustamente? ¿O el famoso karma terminó alcanzando a un hombre que durante años jugó con fuego creyendo que nunca se iba a quemar? Ustedes me dirán al final del video. Así que agárrense, porque esta historia viene cargada de belleza, soberbia, deseo, secretos, traiciones, mujeres heridas, hijos en disputa, videos prohibidos, tribunales, enfermedades y una caída que todavía sigue dando de qué hablar. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Que te da la vida son aprendizajes. Son aprendizajes. Y tienes que saber afrontarlos. Comencemos por el principio, porque antes del escándalo, antes del video, antes del veto, antes de los pleitos legales y antes de verlo lejos de los reflectores manejando un Uber en Texas, Héctor Soberón parecía tenerlo todo para comerse el mundo. Héctor Soberón Lorenzo nació el 11 de agosto de 1964 en la Ciudad de México. Y hoy, a sus 61 años, su nombre ya no se recuerda únicamente como el de aquel galán rubio de telenovela que suspiraba bonito en pantalla. No, amigos. Su nombre también quedó marcado como uno de los derrumbes artísticos más estrepitosos, dolorosos y escandalosos de la farándula mexicana. Porque Héctor no cayó desde abajo, cayó desde muy alto. En los años 90 tenía físico, presencia, oportunidades, comerciales, telenovelas, fama y una imagen que lo colocaba como uno de esos hombres fabricados para conquistar la televisión. Pero la vida, cuando se descarrila, no pregunta si eres guapo, famoso o protagonista. Simplemente te cobra. Y a Héctor, según muchos, la factura le llegó con intereses. Pero para entender cómo un hombre que parecía tener el mundo a sus pies, terminó enfrentando problemas legales, señalamientos públicos, ruina económica y una carrera prácticamente enterrada bajo toneladas de lodo, primero hay que regresar a su juventud. Héctor creció siendo el niño bonito de una familia de 6 hermanos. Rubio, de ojos claros, atlético, alto, con ese tipo de físico que en México abre puertas antes de que uno siquiera diga buenos días. Y eso hay que decirlo sin hipocresía. En un país donde la apariencia pesa, y pesa mucho, Héctor tenía una ventaja enorme desde el nacimiento. Desde joven destacó en la natación, al grado de acercarse a la preselección nacional olímpica. También practicó artes marciales, así que no solo era el muchacho de cara bonita,
También tenía disciplina, cuerpo trabajado y una presencia física que más adelante le serviría para vender esa imagen de galán fuerte, varonil y deseado. Y tengo la energía como de un chavito de 21, porque ya no digo 18 porque hay que ser mayor de edad. Pero detrás de esa fachada de muñeco perfecto, había una inseguridad profunda. Porque Héctor sufría de dislalía, una condición que le provocaba cambiar palabras, trabarse al hablar bajo presión y batallar para expresarse con claridad. Y si algo puede ser cruel en la infancia y la adolescencia, son los compañeros cuando detectan una debilidad. Las burlas fueron duras, brutales, de esas que no se olvidan aunque pasen los años. Mientras por fuera muchos veían al niño bonito, por dentro Héctor iba cargando complejos, miedo al ridículo y una timidez que lo marcó más de lo que su imagen de galán permitía imaginar. Ahí empezó una contradicción que lo acompañaría toda la vida. Por fuera, el hombre atractivo que llamaba la atención sin esfuerzo. Por dentro, alguien inseguro, trabado por sus miedos y con una necesidad enorme de demostrar que podía imponerse. Y quizá por eso su historia resulta tan extraña. Porque Héctor Soberón no era el típico hombre que llegó a la farándula con seguridad absoluta. Llegó con una apariencia privilegiada, sí, pero también con una herida escondida. Una herida que más adelante intentaría tapar con fama, romances, cuerpo, televisión y esa imagen de galán que parecía invencible. Y ya me fui preparando, entonces, pero sí ha sido un camino largo. Pero ya sabemos cómo terminan muchas veces esas máscaras, amigos. Tarde o temprano se rompen. Y amigos, aquí viene una de esas vueltas raras de la vida que parecen inventadas por un guionista de tutoriales gerberín con ganas de relajo. Antes de convertirse en galán de telenovela, Héctor Soberón tuvo que pasar por la escuela más inesperada de todas, la de quitarse la pena quitándose la ropa. Después de estudiar ingeniería electrónica en la UNAM y de trabajar un tiempo en Florida, en parques de diversiones, Héctor regresó a México y terminó su carrera en la Universidad La Salle. O sea, no estamos hablando de un muchacho sin preparación. El hombre tenía estudios, disciplina deportiva y hasta una vida que pudo irse por un camino completamente distinto al espectáculo. De hecho, trabajaba en mantenimiento de una aerolínea cuando una amiga lo convenció de probar suerte en el modelaje. Y claro, con esa cara, esos ojos claros, ese cuerpo atlético y esa presencia de muchacho bonito de comercial, no era difícil imaginar que la cámara lo iba a querer. Pero había un problema enorme. Héctor seguía siendo terriblemente tímido. Sí, amigos, aunque usted lo viera después como galán de telenovela, en ese momento el hombre apenas podía hablar frente a la gente. Los traumas de la infancia, las burlas por su manera de hablar y esa inseguridad que arrastraba desde niño lo tenían todavía atrapado. Sí, soy ingeniero en electrónica, bueno, mecánico electricista área electrónica, terminé mi carrera en La Salle, soy UNAM La Salle. Tenía cuerpo de protagonista, pero seguridad de alumno nervioso en festival escolar. Y entonces llegó la famosa terapia de choque. La dueña de su agencia de modelos, en vez de mandarlo a un curso de dicción, respiración o teatro, decidió aventarlo directo al ruedo más salvaje. Lo mandó a trabajar como stripper en un club tipo Chippendales. Sí, amigos, el futuro galán de televisión, el que después suspiraría en telenovelas y posaría como hombre ideal, empezó soltando la timidez entre luces, gritos, música, mujeres enloquecidas y billetes metidos en la ropa interior. Imagínense la escena. Héctor, que de niño se trababa al hablar y sufría con las burlas, ahora tenía que pararse frente a un público femenino encendido, bailar, mostrar cuerpo, provocar, sonreír y sostener la mirada como si no le temblara nada. Era una terapia brutal, pero efectiva. Según se ha contado, bastaron 3 noches de baile de alto voltaje para que Héctor perdiera el miedo, la timidez y, dicen algunos malpensados, también un poquito la vergüenza. Porque cuando un hombre logra sobrevivir a un escenario así, difícilmente vuelve a temerle a una cámara. Estaba terminando la carrera y trabajando como modelo. El experimento funcionó. Héctor empezó a modelar, a ganar seguridad y a abrirse camino. Su físico le dio lo que su voz todavía no le daba: presencia. Filmó más de 100 comerciales y modeló para firmas importantes, entre ellas
Hugo Boss. De pronto, aquel muchacho inseguro empezó a convertirse en rostro deseado, cuerpo vendible y candidato perfecto para la televisión. La gran oportunidad llegó en 1991 de la mano del productor Emilio Larrosa, quien necesitaba con urgencia un amor de verano para muchachitas. Larrosa vio su foto en un catálogo y entendió rápido que ahí había material. No necesariamente actorazo todavía, pero sí imagen, físico y gancho visual. Lo contrató para interpretar a un salvavidas, un papel que le quedaba como anillo al dedo, porque Héctor ya traía experiencia en ese ambiente por su paso en Estados Unidos. Pero una cosa es verse bien en traje de baño y otra muy distinta, sostener una escena. Y ahí empezó el viacrucis. Héctor no sabía actuar, no entendía bien cómo usar el apuntador y retrasaba las grabaciones porque no dominaba los diálogos. Emilio Larrosa tuvo que ponerle orden y decirle que se memorizara sus líneas, porque la televisión no podía detenerse cada vez que el muchacho se perdía. Pero lo más tremendo fue una escena de pelea. Como Héctor venía de las artes marciales, se tomó el asunto demasiado en serio y, según se cuenta, le acomodó un patadón real a otro actor, tan fuerte que el pobre terminó en el hospital. O sea, el hombre todavía no sabía medir la actuación, pero el golpe sí lo daba como profesional. Y por si fuera poco, había otro detalle que causaba ruido. Su físico no combinaba con su voz. En pantalla se veía fuerte, atlético, imponente, casi de héroe de revista. Pero cuando hablaba, su voz resultaba suave, aguda y delgada. Protagónico, y ahí ya el señor Emilio Larrosa me dio la oportunidad. Obviamente cuando yo empecé con muchachitas... Emilio Larrosa incluso pensó en mandarlo a doblar con otro actor, porque la imagen prometía una cosa y el sonido entregaba otra. Pero el presupuesto no alcanzó, así que lo dejaron tal cual. Para pulirlo, Televisa lo mandó al CEA y después incluso a una escuela del Circo del Sol en Canadá. Había que convertir esa cara bonita en actor funcional, darle herramientas, moldearlo, enseñarle a moverse, a decir, a sostener escenas y a no mandar compañeros al hospital cada vez que había pleito ficticio. Después vinieron papeles en Mágica Juventud, María José y, por supuesto, su recordado Vladimir en María la del Barrio, al lado de Thalía. Poco a poco, Héctor Soberón fue dejando de ser solo el modelo atractivo que llegó por catálogo y empezó a convertirse en galán de telenovela. Pero su ascenso, amigos, siempre tuvo algo curioso. No parecía construido con pura vocación, sino a empujones. Lo empujaron al modelaje, lo empujaron al escenario de alto voltaje, lo empujaron a Televisa, lo empujaron al CEA, y lo fueron puliendo a la fuerza. Y así, entre timidez vencida, ropa tirada en el escenario, comerciales, patadas mal calculadas y una voz que casi le doblan, nació el galán que más tarde conquistaría la pantalla. Y también empezaría a cavar poco a poco el agujero donde su carrera terminaría hundiéndose. Trabajaba como modelo, Ajá. pero me empecé a preparar, o sea, tomé cursos con Luisa Huertas. Y entonces llegó el año que le cambió la vida a Héctor Soberón, 1997. Ese año obtuvo el protagónico de Mi Pequeña Traviesa, una telenovela que lo colocó de lleno frente al público como galán juvenil, romántico y deseado. Pero lo que parecía ser su gran consagración profesional también terminó convirtiéndose en el inicio de una de las historias más turbias, incómodas y comentadas de su vida. Porque su pareja en pantalla era una jovencísima Michelle Beat, quien apenas empezaba en la televisión y estaba viviendo su primer gran golpe de fama. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse delicada. Héctor ya traía 32 primaveras bien cumplidas, mientras que a Michelle apenas le habían puesto 17 velitas en el pastel. La diferencia de edad no era un detallito menor.
Él ya era un hombre hecho y derecho, con experiencia, colmillo en el medio, carrera avanzada y mundo recorrido. Ella, en cambio, era una muchacha debutante, emocionada, ilusionada y entrando a un ambiente donde todo brillaba, pero donde no todo era tan inocente como parecía. Según se ha contado, durante la grabación de los promocionales, ocurrió una escena que Michelle no esperaba. En el primer beso de la pareja televisiva, Héctor habría ido más allá de lo pactado y le habría plantado un beso real, intenso, de esos que ya no parecen actuación, sino avance personal. Y Michelle, joven, inexperta y fascinada por el galán que tenía enfrente, terminó cayendo en esa mezcla peligrosa de ficción, admiración y deseo. En el 2002. 2002. ¿De qué año a qué año fueron novios, Michelle? En el 99. Ahí empezaron. Así comenzó un romance a escondidas. Pero no era un romance sencillo ni bien visto. Los abuelos de Michelle se opusieron rotundamente y no era para menos. La diferencia de edad era enorme. La muchacha apenas estaba arrancando su carrera y Héctor no era precisamente un novato inocente que no supiera lo que hacía. Para la familia de Michelle, aquello no olía a cuento de amor, olía a peligro. Pero mientras frente a algunos, Héctor parecía jurarle amor eterno a Michelle y hasta intentaba negociar con sus abuelos para que aceptaran la relación, detrás del telón el panorama era mucho más enredado. Porque, según la versión que después contaría Michelle, Héctor no estaba tan libre como quería aparentar. Mientras la enamoraba, también vivía bajo el mismo techo con la actriz Gretel Valdés. Y claro, cuando Michelle se enteró, la explicación de Héctor fue de esas que suenan cómodas para quien las dice, pero difíciles de tragar para quien las escucha. Según esta historia, él habría asegurado que Gretel era simplemente su roomie, que la veía como una hermana y que no había nada más. Pero ya sabemos, amigos, que en el mundo de la farándula la palabra roomie a veces ha servido para tapar más incendios que un comunicado oficial. No tengo necesidad de recordar cosas, pero yo ya esa parte, yo ya la tengo superada. Con los años, esa historia se volvió todavía más venenosa. En 2018, Michelle Vieth soltó una bomba mediática al asegurar que Héctor habría sostenido una relación paralela con ambas mujeres. Según ella, mientras le hablaba de amor, también mantenía un vínculo con Gretel, creando un triángulo sentimental que, de ser cierto, dejaba muy mal parado al galán. Pero la acusación más fuerte fue todavía más delicada. Michelle afirmó que, en medio de ese supuesto triángulo, Héctor habría presionado a Gretel Valdés para interrumpir una gestación. Y ahí, amigos, la historia dejó de ser simple chisme de telenovela y entró en terreno pesado. Porque una cosa es hablar de infidelidades, amores cruzados o mentiras de camerino, y otra muy distinta es lanzar una acusación de ese tamaño. Héctor Soberón y Gretel Valdés desmintieron categóricamente esa versión. Ambos negaron que las cosas hubieran sucedido como Michelle las contó. Incluso señalaron que las fechas no cuadraban y que la acusación no tenía sustento. Héctor, por su parte, tachó la versión de Michelle como falsa, mientras Gretel también se deslindó de esa historia. Así que aquí no estamos ante una verdad sencilla, sino ante una guerra de versiones. Michelle dice una cosa, Héctor y Gretel dicen otra, y como suele pasar en estos escándalos viejos de la farándula, el público termina armando el rompecabezas con pedazos sueltos, declaraciones, resentimientos, fechas confusas y heridas que nunca terminaron de cerrar. Gente que siempre me tachó, ahorita está muy fuerte lo que está comentando, porque me pone como... Lo que sí queda claro es que Mi Pequeña Traviesa no solo marcó la consagración de Héctor Soberón como galán, también abrió la puerta al capítulo más oscuro de su vida sentimental. Porque de aquella telenovela no salió únicamente una pareja de ficción que el público adoraba.
salió una relación real, cargada de secretos, diferencia de edad, celos, supuestas infidelidades y acusaciones que años después todavía seguirían persiguiéndolo. Y lo más irónico es que mientras Héctor parecía estar subiendo a la cima de su carrera, debajo de esa fama ya se estaba formando la grieta que tarde o temprano lo iba a partir en dos. Porque el verdadero golpe todavía no llegaba. El escándalo que iba a devorarse su nombre, su carrera y su imagen pública apenas estaba calentando motores. Y entonces llegó el escándalo que terminó de partir en dos la carrera de Héctor Soberón. Después de aquel romance lleno de sombras, diferencias de edad, celos, versiones cruzadas y heridas que se venían arrastrando desde Mi Pequeña Traviesa, Héctor y Michelle Viz terminaron casándose en Puerto Vallarta en 2002. Para muchos, aquella boda parecía el cierre perfecto de una historia de telenovela. El galán maduro, la actriz joven, el amor que había nacido entre cámaras y la promesa de que todo lo turbulento quedaría atrás. Pero no fue así. El matrimonio duró menos de 1 año y medio. Según las versiones que se han contado durante años, las mentiras, los problemas de confianza, maltratos, celos desmedido, control absoluto y el desgaste terminaron reventando la relación. Lo que había comenzado como romance de novela acabó convertido en una guerra personal que pronto iba a salir del ámbito privado para convertirse en uno de los escándalos más brutales de la farándula mexicana. Muchas veces el silencio creo que es el ruido más fuerte que puede haber. Yo he guardado silencio porque soy un caballero. En 2004, justo alrededor de la fecha en que ambos debían presentarse ante el juez para firmar el divorcio, se filtró en internet un video íntimo de Michelle Viz. Y ahí se incendió todo. Hay que entender el tamaño del golpe, amigos. Hoy, tristemente, este tipo de filtraciones ya se han vuelto parte de un mundo digital cruel y salvaje. Pero en ese momento, México apenas estaba entrando a esa era donde Internet empezaba a devorarlo todo. No existían las redes sociales como ahora, pero el escándalo ya corría como pólvora. El material empezó a venderse de contrabando en formato de V, de en puestos de periódicos, a circular de mano en mano y a descargarse masivamente en programas como Ares. Y es que, amigos, era el primer gran videoescándalo viral de la farándula mexicana, y la víctima directa de esa exposición fue Michelle. Pero la reacción inicial de Héctor fue una jugada que muchos nunca le perdonaron. En vez de guardar silencio, proteger la intimidad de quien había sido su esposa o esperar a que se aclararan las cosas, salió a colocarse como el hombre traicionado. Según se contó entonces, intentó presentar el video como prueba de una supuesta infidelidad de Michelle, poniéndose él en el papel de víctima y dejando que el público empezara a juzgarla a ella. Y por un momento, la estrategia le funcionó. Mucha gente empezó a mirarlo como el esposo herido, el hombre engañado, el pobre galán al que le habían visto la cara. Pero la historia dio un giro cuando Michelle decidió romper el silencio. Ella aseguró que aquellas imágenes habían sido grabadas en la casa que ambos compartían en Puerto Vallarta y que, según su versión, el único que tenía acceso a esa cinta era Héctor. Ahí, la tortilla se volteó por completo. De pronto, Soberón pasó de esposo traicionado a presunto villano nacional. Y voy a hablar. Y voy a decir todo lo que la señora hizo para provocar una separación. La opinión pública empezó a señalarlo como el hombre que, por venganza, habría permitido o provocado la filtración de un material íntimo que nunca debió salir de la privacidad de una pareja. Y aunque Héctor ha negado una y otra vez haber sido responsable, el daño ya estaba hecho. La escena más absurda de todo este circo llegó en televisión nacional, cuando en un programa le mostraron el famoso video y Héctor protagonizó un supuesto desmayo. Se mareó, se dejó caer, hizo una escena que para muchos sonó más armada que espontánea, como si el dolor también se hubiera convertido en rating. Aquello, lejos de ayudarlo, terminó haciéndolo ver todavía peor. Porque el público puede aceptar lágrimas, puede aceptar enojo, puede aceptar confusión, pero cuando siente que alguien está actuando el sufrimiento para manipular la narrativa, la simpatía se acaba rapidísimo. No traicione nuestra intimidad.
Él fue quien lo hizo. Las consecuencias fueron devastadoras. Televisa, según se ha dicho durante años, lo dejó fuera. TV Azteca tampoco quiso cargar con el escándalo. El nombre de Héctor Soberón se volvió incómodo, pesado, tóxico para una industria que muchas veces perdona casi todo, menos quedar asociada con una bomba mediática que no se puede controlar. El galán que antes entraba a los foros como promesa de protagonista, empezó a quedarse sin puertas. En México, muchos ya no querían trabajar con él. Su imagen quedó marcada por la sombra del video, por la acusación de Michelle y por esa duda pública que nunca terminó de desaparecer. Y la caída no fue solo profesional. Según el propio Héctor ha contado, empezó a recibir amenazas contra su vida, agresiones en la calle y un rechazo brutal del público. El escándalo lo obligó a irse a Miami, buscando trabajo donde se pudiera, con productoras extranjeras y lejos del lugar donde alguna vez había sido tratado como galán consentido. Pero hasta el día de hoy, Héctor sostiene su versión. Jura que él no filtró nada, que no es responsable de aquella exposición y que habría que seguir la ruta del dinero para descubrir quién se benefició realmente con la venta y distribución de ese material. El problema es que, en la memoria popular, la sentencia ya estaba escrita. Para Michelle, aquel video fue una violación brutal a su intimidad. Para Héctor, fue el principio de su destierro. Y para la farándula mexicana, fue el escándalo que demostró que Internet podía destruir en cuestión de días lo que una carrera tardaba años en construir. Porque Héctor Soberón no perdió solo contratos, perdió credibilidad, perdió prestigio, perdió el beneficio de la duda y perdió el lugar que había conquistado en la televisión. Y desde ese momento, aunque él siguiera defendiendo su inocencia, su nombre quedó amarrado para siempre a una pregunta incómoda. Ahora aquí yo les pregunto, ¿fue víctima de una trampa o fue el hombre que terminó devorado por el mismo lodo que ayudó a levantar? Déjenme saber en los comentarios. Y eso yo creo que ya quedó en el pasado. Lamentablemente el pasado uno no lo puede cambiar, uno tiene que hacerse cargo de... Pero aún hay más, amigos. Porque cuando parecía que Héctor Soberón ya había dejado atrás el videoescándalo, el veto, el destierro mediático y la caída de su carrera, el pasado volvió a tocarle la puerta. Y no llegó suavemente. Llegó con demanda, señalamientos, paternidad en disputa y otro escándalo que volvió a poner su nombre en el centro del relajo. En medio de ese destierro profesional, Héctor intentó rehacer su vida. En 2005 se casó con Janet Durón, una mujer con la que buscó construir una familia más estable después del incendio público que había vivido con Michelle Vieth. Con Janet tuvo 2 hijas, Fátima y Luciana, a quienes mantuvo estrictamente alejadas de la prensa, como si quisiera protegerlas de ese mismo monstruo mediático que ya le había devorado la carrera. Por un tiempo, parecía que Héctor había logrado esconderse del escándalo. Menos cámaras, menos reflectores, menos entrevistas incómodas y una vida más discreta fuera del ruido de la farándula mexicana. Pero cuando una historia viene cargada, amigos, no se queda enterrada para siempre. Tarde o temprano regresa, se sienta frente a uno y cobra con intereses. En 2016 apareció una mujer llamada Brigitte Karen Rivera y con ella llegó otra bomba. Brigitte Karen señaló al actor por una relación que, según su versión, no era correcta ni equilibrada y además exigió el reconocimiento de paternidad de su hijo Iker. De acuerdo con lo que ella ha contado, conoció a Héctor en 2008, durante el programa Para Todos, cuando ella apenas había soplado 16 velitas en el pastel y él ya llevaba 44 lunas caminadas en esta vida. Y otra vez, amigos, la diferencia de edad volvió a encender las alarmas. Según Brigitte, Héctor le dio su teléfono, empezaron a verse y con el tiempo terminaron viviendo juntos en una relación tormentosa. Ella afirmó que la dinámica era extraña, confusa y dolorosa, porque, según su testimonio, él la trataba como su hija, pero al mismo tiempo mantenía con ella un vínculo sentimental que terminó dejando heridas profundas. Fue culpa de él, yo tenía 16 años, él tenía 44 cuando pasó todo esto. Y si eso ya era delicado, la historia se puso todavía más pesada cuando Brigitte aseguró que también habría recibido agresiones físicas de parte del actor, situación que, según ella, la obligó a escapar. Héctor, por su parte, ha negado estas acusaciones y ha sostenido que todo forma parte de una historia mal contada en su contra. Pero el caso ya estaba sobre la mesa, y lo que vino después no hizo más que alimentar la sospecha pública. Porque el pleito legal escaló cuando Brigitte exigió que Héctor reconociera a Iker como su hijo. Y aquí llegó uno de los puntos más comentados.
Durante años, Soberón se negó rotundamente a hacerse una prueba de ADN en México. No fue una vez, no fue un retraso casual. Según se ha contado, prefirió pagar miles de pesos en multas consecutivas antes que presentarse al juzgado para realizarse la prueba. Su argumento era que no confiaba en las autoridades mexicanas, que temía corrupción y que incluso podían sembrarle muestras falsas. Por eso, exigía que la prueba se hiciera en Estados Unidos. Pero para mucha gente, esa explicación sonó más a evasiva que a defensa. Porque cuando un hombre está tan seguro de no ser el padre, lo lógico sería correr a hacerse la prueba para callar bocas. Pero cuando pasan años, multas, negativas y excusas, el público empieza a preguntarse si el miedo no era al sistema, sino al resultado. Pasó todo esto. Si no quería problemas, entonces pues también él me hubiera cuidado, ¿no? Para evitar todo esto. Ante sus negativas sistemáticas, en 2022, la jueza aplicó la ley y determinó la paternidad por presunción. Es decir, al negarse a colaborar con la prueba, legalmente se le tuvo como padre. Con esa resolución, el joven obtuvo el apellido Soberón, y el actor fue sentenciado a pagar una pensión alimenticia retroactiva por 12 años, equivalente al 20% de sus ingresos. Y ahí, el golpe fue durísimo. Porque ya no era solo un chisme de espectáculos, ni una entrevista incómoda, ni una acusación perdida en un programa de farándula. Ya había una resolución legal, un apellido, una pensión y un hijo en medio de una guerra pública que él nunca pidió vivir. Pero el escándalo no terminó ahí. Brigitte también denunció que Héctor la habría amenazado por Messenger, diciéndole que la iba a hacer cachitos y que estaba esperando que terminara el juicio para desaparecerla. Señalamientos gravísimos que, de ser ciertos, mostrarían un nivel de violencia verbal verdaderamente alarmante. Héctor ha rechazado una y otra vez las versiones que lo colocan como agresor o como padre irresponsable. Pero lo cierto es que el caso dejó una marca profunda, sobre todo en Iker. Hoy Iker ya es un joven de 18 años, pero según se ha contado, durante su adolescencia sufrió burlas escolares por este pleito mediático. Y lo más doloroso es que, en su momento, declaró públicamente que no tenía ningún interés en conocer a su padre, debido al desprecio y la distancia con la que, según su versión familiar, fue tratado durante años. Sus hermanos y su familia están enojados con él y que a su papá le dio una embolia por culpa mía. Y ahí el chisme deja de ser sabroso y se vuelve triste. Porque ya no estamos hablando solamente de un galán caído, de un actor vetado o de un hombre defendiendo su nombre. Estamos hablando de un joven que creció entre demandas, señalamientos, apellidos negados, pensiones atrasadas y una paternidad que no llegó por voluntad amorosa, sino por resolución legal. Así que el expediente de Héctor Soberón siguió engordando. Primero Michelle, luego el video, después el veto, más tarde el caso de Brigitte e Iker. Otra vez una mujer joven, otra vez acusaciones graves, otra vez una paternidad en disputa, otra vez el galán negando, peleando y asegurando que todo era una trampa. Pero cuando las historias se repiten con distintos nombres, la pregunta vuelve a aparecer. Ahora yo les pregunto, ¿todos han mentido contra Héctor Soberón o el pasado simplemente terminó alcanzándolo por donde más le dolía? Y amigos, como si el expediente de Héctor Soberón todavía necesitara más lodo, llegó otro golpe. La ruina financiera, el divorcio y esa imagen que para muchos terminó siendo el símbolo más cruel de su caída. El galán de telenovela convertido en chofer de Uber en Texas. Porque tantos escándalos, amigos, tarde o temprano cobran factura. No solo en la carrera, no solo en la prensa, no solo en la imagen pública. También en la casa, en el matrimonio, en la confianza y en la economía. Después de intentar rehacer su vida con Janet Durón, de tener con ella a sus hijas Fátima y Luciana, y de mantenerlas alejadas de los reflectores, el pasado volvió a meterse hasta la cocina. El pleito de paternidad con Brigitte Karen Rivera no solo lo puso otra vez en los titulares, también terminó golpeando directamente su segundo matrimonio. En 2023, después de 18 años juntos, Janet decidió pedirle el divorcio. Y según reveló un amigo cercano, Janet simplemente ya no aguantó sus mentiras. Porque el caso de Brigitte no era únicamente un problema legal, también traía fechas, datos y verdades incómodas. Si la versión de Brigitte era correcta, la relación con ella habría ocurrido cuando Héctor ya estaba casado con Janet. Es decir, no solo estaba enfrentando una paternidad en disputa, también quedaba expuesta a una presunta infidelidad dentro de su segundo matrimonio. Todo recayó en la línea más delgada y delicada que puede tener una relación, es la confianza.
Y ahí, amigos, se entiende el cansancio. Porque una mujer puede aguantar una crisis, 2 problemas, un mal momento económico, incluso una caída profesional. Pero cuando el pasado de su marido empieza a aparecer en forma de demandas, hijos no reconocidos, señalamientos graves y fechas que no cuadran, llega un punto en que el amor ya no alcanza para tapar tanta grieta. Janet, según se contó, llegó a su límite. Y con eso, Héctor no solo perdió estabilidad familiar, también perdió una de las pocas estructuras que todavía lo sostenían después del derrumbe mediático. Pero lo económico estaba todavía peor. Sin contratos importantes en televisión, con el veto rondando su nombre durante años y con la industria mexicana cerrándole la puerta, Héctor tuvo que buscar trabajo lejos de esa imagen de galán que alguna vez lo hizo famoso. Y aquí es donde la historia pega fuerte. Porque no hay caída más dura para un actor acostumbrado al aplauso que tener que enfrentarse a la vida real sin reflectores, sin camerino y sin productor que le resuelva la escena. El hombre que alguna vez protagonizó telenovelas terminó trabajando como salvavidas en el parque acuático Volcano Bay, en Orlando. Y sí, suena irónico. El mismo físico que antes lo ayudó a entrar a la televisión, ahora le servía para sobrevivir fuera de ella. Después trabajó como publirelacionista de una marca de tequila. Y más tarde, según se ha contado, también manejó su auto como chofer de Uber en Texas e instaló paneles solares para poder enviar dinero a sus hijas. Y aquí hay que decirlo claro, trabajar no es vergüenza. Vergüenza sería abandonar por completo las responsabilidades. Lo fuerte del asunto no es que Héctor haya manejado Uber o instalado paneles. Lo fuerte es el contraste brutal entre lo que fue y lo que terminó viviendo. Porque estamos hablando de un hombre que un día aparecía en horario estelar, al lado de Thalía, Michelle Viet y las caras más conocidas de Televisa, y años después tenía que levantar la mano para agarrar el trabajo que saliera. Del set de grabación al volante, del camerino al parque acuático, del galán de catálogo al hombre buscando cómo pagar cuentas. Pues ahorita estamos en el rollo de la separación, no es tan buena. ¿Y todo fue causado por ese tema? Sí. Y cuando en 2023 parecía que por fin se le abría una rendija de regreso, la ilusión le duró poquísimo. Televisa aparentemente le levantó un poco el castigo y lo contrató para un episodio de Esta historia me suena. Para Héctor, aquello pudo sentirse como una pequeña revancha, como la señal de que quizá el pasado empezaba a aflojar la soga. Pero a los pocos días de iniciar grabaciones, según se dijo, lo despidieron de forma abrupta. La explicación extraoficial fue que alguien de peso dentro de la empresa seguía inconforme con su presencia. Y ahí quedó claro que el veto, aunque no siempre se diga con todas sus letras, seguía respirando en los pasillos. Porque hay carreras que no se terminan con un comunicado. Se terminan cuando nadie quiere cargar con el nombre, cuando los productores se hacen a un lado, cuando las puertas se abren tantito y luego se cierran de golpe. Héctor pensó que estaba regresando, pero la industria le recordó que su expediente todavía olía demasiado fuerte. Así que entre divorcio, falta de contratos, trabajos lejos del espectáculo, pensiones, señalamientos y puertas cerradas, la caída de Héctor Soberón se volvió cada vez más visible. Ya no era solo el actor acusado por un videoescándalo. Ya era el galán de los 90 viviendo las consecuencias de una vida llena de sombras. Y amigos, cuando parecía que la vida de Héctor Soberón ya había pasado por todos los infiernos posibles, todavía faltaba otro golpe, la enfermedad. Porque los últimos años del actor no solo han estado marcados por demandas, divorcio, ruina económica, vetos y pleitos de paternidad. También llegaron tragedias familiares y sustos de salud que, según él mismo ha contado, lo obligaron a mirar su vida de frente. En enero de 2023 falleció su padre, una pérdida que lo dejó golpeado emocionalmente. Y como si eso no fuera suficiente, poco después murió su hermano Alejandro, víctima de un agresivo cáncer de estómago. 2 golpes familiares casi seguidos, de esos que le quitan el aire a cualquiera y que dejan al cuerpo y al alma caminando en automático. Todas las personas en este mundo, todas las personas merecen una segunda oportunidad. Pero el karma, según opinan muchos, llegó en 2025. Durante una revisión médica de rutina,
A Héctor le detectaron un bulto en el pecho. Lo que pudo parecer una bolita sin importancia, terminó convirtiéndose en un diagnóstico que nadie esperaba: cáncer de mama. Sí, amigos, cáncer de mama en un hombre. Una enfermedad poco común en varones y que, precisamente por eso, suele llegar cargada de miedo, sorpresa y desconcierto. Porque cuando se habla de cáncer de mama, casi siempre se piensa en mujeres, campañas rosas y revisiones femeninas. Pero los hombres también pueden padecerlo, y Héctor Soberón terminó enfrentando esa realidad en carne propia. El actor contó que atravesó un tratamiento de varios meses, con terapias homeopáticas e inyecciones de ozono en el pecho y la espalda, dentro de la Fundación FUCAM. Según su versión, logró vencer la enfermedad sin necesidad de quimioterapia ni cirugía. Y aquí hay que hacer una pausa, porque el tema es delicado. Esa fue la forma en que Héctor ha contado su proceso, pero cada caso médico es distinto, y nadie debería tomar decisiones de salud únicamente por lo que dice un famoso en una entrevista. Lo que sí queda claro es que para él, esa enfermedad significó un parteaguas. Pero lo más impactante no fue solo el diagnóstico, sino la explicación que él mismo dio sobre lo que, según su manera de ver la vida, pudo haberle detonado esa enfermedad. Estaba sano y de la noche a la mañana, pues ahorita ya hay metástasis y estamos todos ahí ayudando a ver qué... Héctor aseguró que el cáncer le llegó por guardarse emociones, por tragarse corajes, por callarse durante más de 20 años ante los ataques mediáticos, las acusaciones de Michelle Vieth y todo el lodo que, según él, le cayó encima desde aquel videoescándalo. Ha dicho que el cuerpo habla cuando uno se queda callado, que si duele la garganta es porque se está callando algo, que las enfermedades pueden tener una raíz emocional, que el cuerpo, tarde o temprano, pasa factura. Y claro, amigos, esa es su interpretación personal. No es una sentencia médica, pero sí nos muestra cómo Héctor ha decidido contar su propia tragedia, como la historia de un hombre que, según él, se tragó demasiadas cosas durante demasiado tiempo y terminó pagando el precio en su propia carne. Después de eso, dijo que ya no se va a guardar nada, que ya no piensa quedarse callado, que si durante años sintió que lo acusaron, lo enterraron y lo dejaron sin voz, ahora quiere hablar aunque a muchos les incomode. Y así llegamos al Héctor Soberón de hoy. Un hombre de 61 años, alejado de los reflectores grandes, con una carrera artística que quedó sepultada bajo toneladas de lodo, con procesos personales inconclusos, señalamientos legales, deudas de pensión, un divorcio doloroso y una sombra que nunca terminó de despegarse de su nombre. Que al hombre no le da, no, sí le da, y le da también cáncer de mama o como te puede dar cáncer de próstata. Porque Héctor Soberón fue un galán de los 90, sí. Fue rostro de comerciales, protagonista de telenovelas, pareja televisiva deseada, cuerpo de catálogo y promesa de una carrera larga. Pero también fue un hombre rodeado de acusaciones, romances turbios, mujeres que lo señalaron, hijos en disputa, evasivas legales, vetos y una caída que parece escrita por el mismo karma. Y aquí queda la pregunta, amigos. ¿Héctor Soberón fue víctima de una maquinaria mediática que lo destruyó injustamente? ¿O fue un galán que sembró demasiados incendios y terminó quemándose con su propio fuego? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este expediente está cargado y seguramente muchos todavía tienen memoria de aquel escándalo que paralizó a la farándula mexicana. Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Porque aquí en Tutoriales Gerberín no venimos a lavar carreras ni a vender galanes inocentes. Aquí abrimos el expediente completo. La fama, los secretos, los amores prohibidos, los videos, las demandas, los hijos negados, la ruina, la enfermedad y todo aquello que convirtió a Héctor Soberón en uno de los derrumbes más escandalosos de la televisión mexicana.